Les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a retomar una porción que dejamos encaminada hace 2 semanas, cuando celebrábamos el Día del Maestro, ¿se acuerdan? ¿Son 2 semanas o 3 semanas? 2 semanas, entonces. Muy bien. Es capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta ahí vamos a llegar. Muy bien, vamos a tratar de entrar en el texto para poder comprender muchas de las cosas que están aquí, mis hermanos, y que están implícitas, pero no están explícitas, no las podemos entender, así que necesitamos entrar en el texto. Encontramos a un evangelista, predicador del evangelio llamado Felipe. Tenemos aquí también a un eunuco. Vamos a explicar qué significa esto y qué implicaba también, qué implicaciones tenía esto. Vamos a ver lugares y distancias que también se mencionan aquí, y es importante, mis hermanos, porque para algunos de ustedes es difícil llegar aquí a la casa de Dios porque viven muy lejos, ¿verdad? ¿Quién sabe que vive más lejos? Los que viven en la salida para San Felipe. Sí, ¿verdad? Hay personas, hermanos, de aquí en la iglesia que viven la salida a San Felipe y luego no tienen carro, necesitan de raíz y cosas por el estilo. Las distancias importan porque muchos hacen el esfuerzo de venir a pesar de las distancias, a pesar del clima, se toman todas esas cosas en cuenta. Entonces es importante tomar en cuenta lo que está sucediendo aquí en este pasaje, porque Felipe no estaba cerca de donde estaba el etíope. En este capítulo 8 nosotros miramos que cuando vino la persecución, después de la muerte de Esteban, los cristianos huyeron de Jerusalén
y muchos se dirigieron hacia Samaria y otros para Judea, dice, se dispersaron. Felipe huyó para Samaria. Los kilómetros que hay de Jerusalén a Samaria son 158 kilómetros. Estamos hablando de hace 2000 años. No había las carreteras que hay ahora. No había los medios de transporte que hay hoy. Cuando muchos tenían un asno, si es que eran pudientes, si es que tenían dinero. Si no, hermanos, pues tenían que caminar. ¿Se imagina usted caminando 158 kilómetros? Primero Felipe para huir de Jerusalén a Samaria. Pero cuando el ángel viene y le da la instrucción a Felipe, le dice, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza. Pero resulta que Felipe no estaba en Jerusalén. Felipe estaba en Samaria, 158 kilómetros al norte de Jerusalén. Jerusalén viene quedando aquí en el centro, Samaria en el norte y Gaza está hacia el sureste, en la frontera de colinda con el mar Mediterráneo. Suroeste. Gracias. Quiero que piense eso, hermano, porque la distancia que Felipe va a recorrer para llegar a ese camino de Gaza es aproximadamente 250 kilómetros. Si no era a pie, en algún burrito, en algún animal de carga, igual eran días de camino. No era algo que ahorita en media hora llego. No, esto tiene que haber sido un plan divino. Dios calculó el tiempo, Dios calculó las distancias, Dios calculó en dónde se iban a encontrar las dos personas. ¿Cómo se llama? Se me olvidan de pronto los nombres. Esos tableros que hay que se usan para hasta los barcos los usan, los aviones, coordenadas. Las coordenadas, hermanos. Dios tenía diseñada la estrategia, el cuadro, hermanos, todo medido para que el eunuco y Felipe se encontraran exactamente a tal día, a tal hora, en tal momento, en tal lugar. Todo estaba preparado por Dios. Así que Felipe desciende. Él tuvo que haber salido mucho antes de que el eunuco descendiera de Jerusalén rumbo a Etiopía. Ahora, hermano, ahorita estamos viendo lo que hizo Felipe para venir a encontrarse con el eunuco. Pero ahora vamos a ver lo que hizo el eunuco para venir desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios. Y luego adorar a Dios sin poder entrar al templo para adorar. Porque conforme a la ley, un eunuco, fíjese bien, un eunuco no podía entrar en el templo de Dios, ni emparentarse en ninguna manera con el pueblo de Dios. Ahorita lo vamos a ver todo conforme a la ley. Porque tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Por qué envió Dios a Felipe para encontrarse con el etíope? ¿Para qué? Lo entendemos, era para predicar el evangelio. Pero ¿por qué? ¿Qué miró Dios en aquel hombre, en aquel etíope o en aquel eunuco, en aquel funcionario de la reina de Etiopía? ¿Qué miró Dios? ¿Por qué Dios movilizó a un hombre con tantos kilómetros de distancia, con tantos días de distancia, con tanta fatiga, con tanto cansancio? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué miró Dios en este pequeño hombre? Vamos a llamarle así. Quiero que usted sepa, hermanos, la distancia que hay entre Etiopía y Jerusalén.
Son 2.549 kilómetros. 2.549 kilómetros entre Etiopía y Jerusalén. Actualmente esta distancia, según el GPS, se recorre en 56 horas. ¿Cuántos días son? En carro, en carretera. En carro y en carretera. 56 horas 43 minutos. El recorrido, hermanos, que hizo el etíope en su momento tuvo que haber durado alrededor de un año. Ida y venida. Póngale usted que duró entre 5 y 6 meses para llegar de Etiopía a Jerusalén. ¿Se imagina el esfuerzo? ¿Se imagina el sacrificio? ¿Se puede imaginar qué motivó a este hombre? No era judío, ni siquiera iba a poder entrar al templo. ¿Por qué no adorar allá en su tierra a la distancia y evitarse el recorrido? Según lo que nosotros encontramos aquí, hermanos, escrito acerca del eunuco de este hombre, encontramos su posición, encontramos su condición, encontramos su origen, pero también encontramos su devoción. Su posición, pues era el tesorero, o era el que estaba dice, al cuidado de los tesoros de la reina, era un hombre de mucha confianza. Su condición como persona es que era un eunuco, lo cual indica, hermanos, que era una persona que no tenía muchos derechos, aunque tenía privilegios, pero era una persona, hermanos, que era esclava, pero con privilegios. Hace 2 semanas hablábamos un poco acerca de esto. Un eunuco, hermanos, era una persona que había sido privada de su capacidad de reproducción o de, como se usa ahora, de ejercer su sexualidad. ¿Por qué? Porque fue imposibilitada por causa de que era un esclavo. Y para que no hubiera ningún peligro de que se aprovechara de su fuerza y abusara de una mujer, entonces los castraban o los imposibilitaban, hermanos, para que no pudieran tener una función sexual. Y esto lo hacía a ser un hombre humillado, hermanos. Yo quiero que usted piense en eso. Era un hombre, no solo era un esclavo, sino que se le vio humillado en lo más íntimo que él podía tener como persona. Una persona humillada, una persona sin un lugar en la sociedad, pero lo tenía él porque había sido escogido tal vez por su integridad para ser el funcionario de la reina de Candace. Pero eso no le quitaba ni lo esclavo, ni le quitaba el eunuco, ni la humillación, ni la vergüenza, ni la ¿cómo se puede decir? Ni el derecho, no le daban el derecho de tener una familia. Él nunca iba a poder casarse, él nunca iba a poder tener una esposa y tener hijos. Y esto es importante, ¿no?, que lo mencionemos, porque en algún momento del mensaje lo vamos a tomar. Yo quiero que entendamos eso, lo que implicaba para este hombre. Podía ser un hombre también negrito, de color. Venía de Etiopía. Vemos entonces que era un hombre que tenía una fuerte devoción. Solo la devoción, hermanos, lo podía hacer que hiciera lo que hizo. Solo el deseo de conocer a Dios. Yo creo, hermanos, que Dios puso en su corazón también ese llamado para que viniera, para que saliera de Etiopía, que hiciera el recorrido, que viniera a Jerusalén para adorar a Dios, aunque sea, hermanos, allá lejos, pero mirando el templo de Jerusalén. Tal vez él decía, yo quiero mirar, conocer, no sabemos si era la primera vez que él hacía ese recorrido, pero tal vez él dijo, yo quiero ver la casa de Dios, aunque sea mirarla. Era una obra majestuosa, hermanos, era la obra que construyó Herodes el Grande. Era un templo majestuoso, no era el templo que construyó Salomón, pero sí que fue reconstruido siglos después. Era una obra monumental, pero él no iba
solo porque quería ver el templo, sino porque él se quería acercar a Dios. Ahora, conforme a la ley, quiero que usted busque en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. La ley de Moisés tenía un edicto para personas como él. La ley de Moisés tenía un edicto y la ley era muy dura, muy estricta, era inquebrantable. El mandamiento se tenía que cumplir al pie de la letra. Deuteronomio 23, versículo 1. ¿Lo tiene? Dios le dijo a Moisés que hicieran esto. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Eso es lo que los convertía en un eunuco. Probablemente no habían sido amputados, pero sí dice machucado, de tal manera que habían sido dañados en su área sexual, o amputados simplemente. Yo quiero que usted piense, hermanos, y ahora, por ejemplo, en este tiempo que hay tanto uso de operaciones masculinas, no vasectomías para evitar la reproducción, sino amputarse sus órganos para cambiar de sexo. Quiero que piensen eso. ¿A qué se expone una persona, un hombre que hace eso? Conforme la ley, no podría acercarse a Dios. Esto, mis hermanos, tiene implicaciones espirituales. Yo quiero que usted entienda que a través de este acto, de este rechazo de Dios, porque es un rechazo, se está rechazando a una persona que en sí ya es marginada. Y, ¿me entiende? Una persona esclava que ha sido humillada de esta manera, porque no podemos quitar esa palabra humillación, ha sido humillada de esta manera, y Dios todavía le dice, no pueden formar parte de mi pueblo. Y ahí donde podríamos decir, pero ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está ese Dios bueno, lleno de gracia y de misericordia? ¿Cómo puede ser posible que excluya a una persona marginada, tan dañada, humillada, y que todavía Dios mismo diga, no puede formar parte de mi pueblo? Dios usa de una dureza, pero tiene un propósito, hermanos, enseñarle a su pueblo algo. Amén. Ahorita vamos a ir uniendo hilitos. Amén. Amén. Así como había un mensaje para el pueblo de Dios, en donde solamente los hombres perfectos, entre comillas, podían entrar y formar parte del pueblo de Dios. Hombres perfectos, hombres que tenían imperfecciones, no podían entrar a formar parte del pueblo de Dios. Hay una palabra también que Dios dio a través de los profetas, del profeta Isaías. Fíjense bien, porque ¿a qué profeta iba leyendo el eunuco? A Isaías. Isaías en el capítulo 53. Versículo 7. Esa es la porción del libro de Isaías que el eunuco iba leyendo. Como oveja o como cordero, dice nuestra versión Reina Valera, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Él no entendía lo que iba leyendo, pero él iba leyendo. Iba en el capítulo 53, cuando
en el capítulo 56, 3 capítulos más adelante. Hermanos, el eunuco todavía no llegaba a esa parte. Abra su Biblia en Isaías 56, versículo 3. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Miren, hermanos, la ley dice no entrarán. Estas personas no entran, la ley les cerraba la puerta. Pero el profeta Isaías, hermanos, está profetizando hacia la era de la gracia, hacia el tiempo mesiánico, cuando llegue Cristo. En el capítulo 53 vemos a Jesús en la figura de una oveja, siendo sacrificado, siendo inmolado por los pecados del pueblo. Y en el capítulo 55 vemos a un Dios que llama a los sedientos a venir a beber, que vengan a un lugar donde hay gracia de Dios fluyendo. Y en el capítulo 56 encontramos, hermanos, la gracia de Dios dirigida específicamente a aquellos que en la ley fueron marginados y rechazados. Y se les dice, tanto el extranjero como el eunuco, directamente vamos a mencionar al eunuco, que el eunuco no se considere a sí mismo un árbol seco. ¿Por qué? Porque iba a morir sin descendencia, iba a morir sin generación. Y Dios le dice a él, a una persona marginada, humillada, no digas que eres un árbol seco. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, en la era de la gracia, después del sacrificio del Cordero de Dios, los eunucos que guarden mis días de reposo, ¿qué significa? Que guarden el pacto de Dios, que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Aquí el detalle, hermanos, es que ahora los eunucos, aunque no puedan conforme la ley entrar en la congregación judía o entrar al templo o a la sinagoga judía, ahora por la gracia y por los méritos de Jesucristo van a poder entrar en la casa de Dios. Dice, y dentro de mis muros, y yo les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas. Físicamente no podrán tener hijos, pero su nombre será mucho mejor que si hubieran dejado una descendencia de hijos en la tierra. Porque van a entrar, mis hermanos, en la salvación y en la vida eterna. Hay que entender las implicaciones, hermanos, de la ley y de la gracia. La ley te excluía, la gracia modifica el edicto de la ley, hermanos, para abrirnos las puertas a la salvación. No solamente a los eunucos, sino a todos los extranjeros. Nosotros somos extranjeros para los judíos. Nosotros tampoco teníamos parte en la salvación, sino hasta el momento en que la puerta de Dios se abre. ¿Y cuándo se abre? Por medio de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios para revelarse, hermanos, en este tiempo. Ahorita estamos en un tiempo de la gracia, donde Dios está llamando, hermanos, a los marginados. ¿Quiénes son los marginados en nuestra sociedad? Piense, ¿quién es marginado en nuestra sociedad? Los indigentes. Pongan el nombre. Una persona marginada. Hay muchísimos, hermanos. Los indigentes. A veces marginamos a la gente por su color de piel, por su posición social, por el nivel que ocupa
en la escala, hermanos, en la sociedad precisamente, y hasta tienen un calificativo, y les decimos indigentes. Pero Dios tiene sus ojos puestos en ese indigente. Dios tiene sus ojos puestos en esa persona, hermanos, que viene a ser humillada, despreciada, rechazada. Dios, hermanos, nos está invitando a todos a entrar a la gracia. Dios nos está invitando a entrar absolutamente a todos. Dice que hay un lugar en su casa para los eunucos, hay un lugar en su casa para los que antes eran rechazados y marginados. Miren, hermanos, hay mucho que hablar. Me podría ir en el orden y voy a tratar de detenerme, hermanos, porque para mí es bien difícil con este tipo de mensajes poder hacer un bosquejo, porque hay tantas cosas, hermanos, en estas escrituras que a veces es bien difícil poder hacer un bosquejo. Lo único que podemos hacer es seguir el texto como está. Y yo quiero que en base a lo que ya entendemos, que podamos continuar con la lectura. El ángel del Señor le dice a Felipe: ve por el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y en eso hay un etíope eunuco que va también de camino. En ese mismo camino, ya vimos que es un funcionario. Llegamos al versículo 28. Este hombre va sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y en eso el Espíritu, cuando ya se van cruzando, Felipe escucha el Espíritu de Dios que le dice: acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Hermanos, aquí Felipe va como enviado por Dios. Aquí es Dios el que se va a acercar al eunuco. ¿A través de quién? A través de Felipe. La Escritura dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El eunuco, hermanos, se acercó a Dios al venir desde Etiopía a Jerusalén, al recorrer, hermanos, tantos kilómetros, tantos días, tantos meses, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanto gasto, tanto desgaste por un acto de búsqueda de Dios. Un hombre marginado, rechazado, que no tenía oportunidad de entrar al templo de Dios, que lo más seguro, hermanos, es que a lo mejor lo respetaban porque era un funcionario importante, pero no dejaban de verlo con celo y decir: es un eunuco. Porque los eunucos tenían marcas, los marcaban, hermanos. Se sabía, un esclavo tenía marcas de esclavo, se sabía quién era un esclavo, no lo podían esconder. Un esclavo, conforme a la Biblia, un esclavo judío, se perforaba una oreja y le ponían un arete. Y era la marca de esclavo. ¿Cuál era la marca de este eunuco? No lo sé, porque él viene de otra tierra, pero sin duda tenía una marca. Porque imagínense, para soltar a un esclavo así con la libertad para irse tan lejos, tenía que tener una marca. ¿Qué tal que si ya no quiere regresar? Habría que mandar a buscarlo. Y no podía esconder que él era un esclavo. El esclavo, el eunuco, vino a Jerusalén a acercarse a Dios. Y la respuesta de Dios es: ahora yo me voy a acercar a ti. Tú viniste aquí a la casa de Dios, te estás acercando a Dios, y cuando tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Amén. Dios no rechaza a nadie, que viene con un corazón contrito y humillado. Amén. No importa, sea quien sea. Amén. Sea quien sea, Dios recibe a todo el que se acerca a Él. Y Dios le dice a Felipe: acércate tú a ese carro. Lo trae desde tan lejos. Así como el eunuco viajó desde tan lejos, Dios también movió a alguien desde lejos para acercarse a Él y darle un mensaje oportuno, mis hermanos. Este es un mensaje de salvación, pero también de restauración, hermanos.
Dios se acerca a gente humillada para restaurarlo, hermanos. Acércate y júntate. Nada de que, oye Señor, pero si es un eunuco, ¿cómo me voy a acercar a Él? En la gracia ya no hay, me contaminas. En la gracia ya no me contaminas. Amén. En la ley se contaminaba si tú tocabas a una persona que tenía ciertos rasgos o características, pero en la gracia, mis hermanos, no hay, ¿cómo se dice? Tabú, la otra palabra. Es otra palabra. Pero en la gracia, hermanos, somos bienvenidos. Acércate, júntate a ese cargo. Y cuando Él, no hay excepción de personas, y es otro término también que quiero usar. Felipe se acerca, mis hermanos, y les oye lo que está leyendo, escucha, y entonces le dirige la palabra, cosa que bajo la ley no podía haber hecho, hermanos. Pero ahora en la gracia, las puertas están abiertas, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe le dice, no, necesito, perdón, el etíope le dice, no lo entiendo, necesito que alguien me enseñe, y le ruega para que Felipe se suba a su carro. Se suben a su carro, hermanos, no era un carro bochito, no era un Jetta, no era nada de eso, era un carruaje dirigido probablemente por caballos, camellos, un animal de esos fuertes. Se suben y el viaje continúa. Yo quiero que usted entienda que el viaje continúa, no se estaciona para escuchar el mensaje, sino que regresa, porque él tiene que regresar, tal vez ya tiene fecha de regreso y tiene que seguir el viaje. Así que desde el pasaje que Felipe escuchó que el eunuco iba leyendo, desde allí empieza a compartirle el Evangelio de Jesucristo. Pero yo quiero que usted entienda que el Evangelio es un mensaje que se acerca al hombre y se identifica con el hombre. El Evangelio es Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros. Nació de una mujer y murió como cualquier hombre y fue sepultado. Fue humillado, fue vejado, fue menospreciado. Pero ahorita todavía no entramos al Evangelio, sino a la punta de lanza. ¿Cómo inicia el mensaje Felipe? Inicia a partir del mensaje de la profecía de Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermano, hay un paralelismo, hay una relación entre esta escritura con la situación del eunuco. El eunuco, un hombre sin derecho a voz y voto, porque era un esclavo. Un hombre que fue humillado, como les decía hace rato, en su área más íntima, más personal que puede existir, porque no se le consideraba con derechos. El eunuco entiende muy bien que están hablando de un esclavo. Quiero que entienda que la profecía mesiánica está hablando de un esclavo. Cuando se dice, como cordero a la muerte fue llevado, a un esclavo lo mataba si no le pedían cuentas. Un esclavo no tenía derechos, hermano. Los derechos son ahora. Pero antes no tenía derechos, lo mataba, lo golpeaba, lo mataba, no había problema, era su esclavo. Ahora, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Un esclavo no podía hablar delante de su dueño, delante de sus señores. En su humillación, él entendía lo que era ser humillado. El eunuco entendía lo que era callar, bajar la cabeza, aguantarse, callarse, servir, solamente servir, y nada más, sin exigir ningún derecho. Fue humillado y él no tenía derecho a reclamar por su dignidad.
porque simplemente no tenía ningún valor su vida. ¿Se acuerdan al esclavo egipcio que dejaron tirado en el libro de Samuel? Simplemente porque estaba enfermo y su dueño lo dejó tirado en el desierto, no lo quiso atender, no quiso gastar en medicinas. ¿Qué es esto? Es un simple esclavo. Y lo dejó para morirse tirado en el desierto. Viene David, lo levanta, lo restaura y se va con él. Y de hecho hay una ley donde dice, si el esclavo que huyó de otro viene a ti, cobíjalo, abrígalo, no se lo devuelvas, por algo está contigo. Hay una ley también de Dios. No crean que Dios es un Dios frío completamente en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. No, hermanos, es el mismo Dios, pero en ambos puntos hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces la dureza que tuvo para con el eunuco en la ley, la tiene en bondad, en la gracia. Cuando Dios se acerca al eunuco, Dios está diciendo, yo tengo una promesa para los eunucos que abrazan mi pacto. Nada más que todavía el eunuco no llega al capítulo 56, porque estaba en el capítulo 53 leyendo sobre la muerte del siervo. Si hubiera llegado al capítulo 56, hubiera brincado de gozo y de alegría. Hubiera dicho, aquí está escrito algo para mí. Y eso, mis hermanos, es lo que Felipe es usado por Dios para que este eunuco sea el primero en donde se cumple la gracia de Dios para personas como él y para cualquier persona rechazada, marginada. El eunuco, hermanos, es la imagen masculina de la samaritana, de la mujer que Jesús se acercó a ella en el pozo del agua, una mujer marginada, porque ¿cuántos maridos había tenido? Y el que ahora tenía tampoco era su marido. Entonces, eso para la sociedad era muy grave, y eran mujeres con pocos amigos, bueno, amigas, con muchos amigos y con pocas amigas. Así que las esposas se cuidaban de este tipo de mujeres porque eran basamaridos. Y vemos, hermanos, que Dios se acerca a personas que tienen una reputación o la sociedad los excluye. La sociedad excluye, pero la gracia abre una puerta y recibe. Y les recuerda, yo tengo un lugar en mi casa para ti. Dios está allí para decirle a Felipe, a través de Felipe el eunuco, yo tengo un lugar para ti en mi reino, no solamente en la casa de oración que está en la tierra, sino ahora en mi reino hay un lugar especial para ti. Dios tiene un lugar especial, mis hermanos. Amén. Vamos a tocar otro punto, hermanos. Todo esto es necesario. Ahorita vamos a llegar al punto de la presentación del Evangelio y lo que continúa. Donde me quedé ahorita es que el mensaje que Felipe le empieza a compartir al eunuco es un mensaje que se identifica con él. El versículo 33 dice, enseguida la parte final dice, mas su generación, ¿quién la contará? ¿El eunuco podía dejar generaciones? No. ¿Jesús dejaría generaciones? No, porque Jesús ni se iba a casar y lo iban a matar. Entonces la profecía dice que no dejaría generaciones, que no tendría hijos. Y este mensaje, hermanos, se identifica con el eunuco. Una persona esclava, una persona sin derechos, humillada, que lo van a matar y nadie va a reclamar su vida, nadie le va a importar. No va a dejar generaciones. El eunuco, hermanos, lo puede ver a través del ojo de esclavo. Nosotros no, nos cuesta trabajo, pero él lo entendía. Y él decía, ¿de quién estaba hablando esto? ¿De sí mismo? El profeta estaba hablando de sí mismo o de alguien más. Y entonces de ahí empieza a compartir el Evangelio.
déjenme todavía les comparto otra cosa, otro detalle importante. El eunuco no podía abrazar el pacto de Dios de la manera común y corriente o de la manera ordinaria o establecida por Dios. La manera de hacer pacto con Dios conforme a la ley requería de que el hombre se circuncidara, que cortara el prepucio, la parte más tierna de su órgano, y se lo ofreciera a Dios. Así era el pacto. Tenía que haber un derramamiento de sangre, literalmente, por parte del varón, para hacer un pacto de sangre con Dios. Pero el eunuco no podía, porque probablemente ni siquiera tenía su órgano, porque se lo habían amputado, lo habían cortado. Es duro de decir todas estas cosas, pero tenemos que hablarlo y entenderlo. Ahora, la circuncisión física poco es para Dios ante la circuncisión del corazón. Porque la Escritura habla, hermanos, de la circuncisión del corazón. El hecho de que el hombre se circuncidara para entrar en pacto con Dios le daba un mensaje al hombre y le decía: lo más sensible de ti tiene que estar cortado para mí en el corazón. Así que el eunuco, hermanos, no tenía la capacidad de ser circuncidado en su cuerpo, pero todavía, fíjese bien, escuche, ponga atención, el eunuco todavía tenía la capacidad de ser circuncidado en el corazón, no en el cuerpo, pero sí en el corazón. Y Dios miró a un hombre, hermanos, que estaba circuncidando su corazón delante de su presencia, y envía a Felipe a predicarle el Evangelio, porque las obras no salvan a nadie. La circuncisión por sí misma no salvaba a nadie. Las obras de justicia que hagamos por sí mismas no salvan a nadie. Es como el centurión que hacía muchas obras, pero no lo salvaban las obras, pero mostraban la circuncisión del corazón. Y Dios, hermanos, mira el corazón de los hombres. Como les decía, un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Amén, aleluya. Miren, Deuteronomio 10:16. Vamos a ir a 3 escrituras. Deuteronomio, primeramente, la ley. Al hablar de este libro estamos hablando de la ley. Versículo 16. Circuncidar, bueno, no sé si ya lo encontraron. Sí. Dice la Escritura: circuncidad pues el prepucio de vuestro ¿qué? De vuestro corazón. Ah, caray. Quiere decir que en el corazón, hermanos, hay una área muy sensible con la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: los de doble ánimo purifiquen su corazón. Así que conforme a la ley, hermanos, ya está establecida la circuncisión en el cuerpo, pero Dios le dice a su pueblo que no solo circunciden el cuerpo, sino que circunciden el pacto. Tiene que ser un acto íntimo en el corazón del hombre. De nada le valía al pueblo estar circuncidado en la carne si no estaba circuncidado de corazón. Si aquel acto no lo hacía con fervor, con devoción, hermanos, no tenía ningún valor. Por eso el acto del eunuco pesa tanto, porque él, sin ser circuncidado, sin tener pacto con Dios conforme a la ley, está haciendo un acto, hermanos, de sumo esfuerzo, con una
con una pasión que está hablando que este hombre, eunuco en su cuerpo, es un hombre circuncidado en su corazón. Y Dios está mirando el corazón de este hombre. Dios está mirando nuestro corazón. ¿No te da esa alegría, hermano? Que Dios mira el corazón. Tal vez alguien te dice, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? Y te juzgan. Pero nadie está mirando la circuncisión que hay en tu corazón. Hombres y mujeres, hermanos. Hombres y mujeres circuncidados en el corazón para Dios. Este negrito etíope, eunuco esclavo, era juzgado conforme los ojos, pero Dios estaba mirando su corazón. No te detengas por quien juzga tu apariencia. Amén. No nos detengamos por quien juzga nuestras apariencias. Dios está mirando nuestro corazón. Lo que más pesa para Dios, hermano, es el corazón. No es lo que hacemos externamente. No es cómo nos vestimos por fuera, aunque tenemos que ser cuidadosos de cómo vestimos el cuerpo. Pero eso no le dice nada a Dios, sino lo que está dentro del corazón del hombre. Entonces les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. No se endurezcan con Dios. No sean necios, no sean tercos, sino sean sensibles delante de la presencia de Dios. Romanos 2:29. Enseguida el libro de los Hechos. ¿Qué nos dice? Es más, desde el 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en su carne. Miren cómo Pablo viene a golpear la ideología o la filosofía, el pensamiento, la ley con la que se regían los judíos. La circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, el que tiene pacto con Dios, lo es en el interior, en el corazón, hermanos. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra. La alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. No viene de los hombres, sino de Dios. Dios alaba al que es circuncidado en el corazón. El hombre quiere ver la circuncisión en el cuerpo. Yo quiero ver que eres verdaderamente cristiano y tienes que cumplir estos requisitos para que me convenzas de que verdaderamente eres un hombre con pacto de Dios. Pero Dios dice, no, muéstrame tu corazón y yo te voy a decir si verdaderamente tienes pacto conmigo o no. Y vamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Estamos aprendiendo, hermanos. Hechos 7, 51. Esteban, precisamente en su discurso, por eso lo apedrearon, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Se fija, hermano, que la circuncisión o la incircuncisión es un acto del corazón. Tú no eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas tener un pacto personal con Dios. Cada uno de nosotros, hermano, necesita circuncidar el corazón para con Dios, ser consagrados, ser fervorosos, gente que ama a Dios, hermano, no con apariencias, sino en el corazón. Hay más que hablar al respecto, hay más que hablar, hermanos. Un pasaje tan corto tiene mucho
que decirnos, y más todavía que no podemos abordar ahorita, porque yo me quiero mantener solo con la línea evangelística. Quiero llegar al mensaje evangelístico, todavía no llego al mensaje evangelístico. Ahorita todavía estamos hablando de la condición del hombre. ¿Qué nos dice este pasaje de Dios? ¿Qué nos dice este pasaje del hombre? Nos dice que es un Dios que mira el corazón del hombre, que no es un Dios injusto para pasar por alto, hermanos, lo que hacemos para Él. Y el eunuco había hecho un esfuerzo muy grande para acercarse a Dios, y Dios no iba a ser injusto, hermanos, para pasar por alto lo que hizo este hombre. No habiendo creyentes en Jerusalén, porque acuérdense que los creyentes huyeron por la persecución, el eunuco vino y no hubo nadie que lo evangelizara en Jerusalén, no hubo nadie que le predicara el evangelio en Jerusalén, porque estaban bajo amenaza de muerte. Pero Dios trajo desde Samaria hasta el camino de Gaza, de regreso a Etiopía, a un hombre para que le predicara el evangelio. Hermanos, que Dios nos dé esos encuentros divinos. Amén. Que Dios nos lleve a esos eunucos, que Dios nos lleve, y que nosotros también seamos como Felipe, que seamos hombres listos, preparados para cuando el Señor diga, ven a ese lugar, y sin saber a veces por qué, porque Dios no le dijo lo que iba a hacer, simplemente le dijo, ven, y él obedeció. Al obedecer se encuentra con un alma, una sola persona, un evangelista, persona a persona. A veces queremos predicarle a masas, a multitudes. A veces queremos que todos los que están aquí, mucha gente venga a escuchar el mensaje. Hermanos, a veces es una sola persona la que está allí. Es nuestro eunuco, hermanos. Es la persona que Dios puso la coordenada para que nos encontráramos con ella. Cuando una persona escucha el evangelio, se arrepiente y cambia, hermanos, es porque era un encuentro divino. Hermanos, Dios también está mirando el hambre de la persona. Hay veces estamos hablando de gente que no nos quiere oír, y nos desgastamos, y nos afanamos, y nos preocupamos, y nos turbamos porque nadie se quiere convertir. ¿Por qué no decirle, Señor, llévanos allí donde hay un eunuco? Allí donde hay una persona que ya circuncidó su corazón, una persona que está preparada para recibir el evangelio. Dios llevó a Felipe a una persona que estaba preparada para recibir el evangelio. Gracias. Hay veces que nos queremos hablarle a la gente y sacudirlos, y no les entra la palabra porque son duros de corazón. Como dice aquí, duros de corazón, incircuncisos, están endurecidos, están encañecidos, no les entra la palabra. Pero cuando hay un corazón sensible, escuchan, lloran, son movidos por Dios. Tal vez su vida no cambia de la noche a la mañana, pero sí cambia algo en ellos, y su vida empieza en un proceso, hermanos, para manifestar la vida de Dios. Y ahí es donde entra el evangelio, mis hermanos. Ya les dije todo lo que les tenía que decir. Amén. Dar gracias, Señor, gracias por abrirnos la puerta de la salvación. Amén. Amén. Partiendo Felipe desde este punto, dice que le predicó el evangelio. Porque le hizo una pregunta: ¿de quién habla el escritor? Quiero que vea esto. Entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 35, y comenzando desde esta escritura, desde donde el hombre estaba, le anunció el evangelio de Jesús. Le tuvo que hablar del nacimiento original. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, nació de una virgen, y sucedió esto y esto, y enseñó, y predicó, y sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas,
pero que resucitó al tercer día. Todo esto, hermano, le tuvo que predicar. Y después que resucitó, también antes de irse al cielo, le dio instrucciones a sus discípulos de que fueran y predicaran el Evangelio a todo el mundo. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces el eunuco interrumpe a Felipe, porque resulta que en las coordenadas de Dios el mensaje de Felipe se ajusta precisamente en el momento en que van pasando por un lugar en el desierto donde hay agua. Y el eunuco mira el agua y dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Gracias, Señor. Aquí hay agua. Él estaba pronto para obedecer. Él ya no necesitaba tiempo para decir: denme más tiempo. Déjenme pensarlo. No. Él estaba listo para entregarse al Señor, a la fe, al bautismo, al nuevo nacimiento. Y él dice: aquí hay agua. La pregunta es: ¿qué impide? Esa pregunta es importante. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque la ley me impedía entrar al pueblo de Dios. Pero ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya no hay ley que impida que nadie, hermano, sea bautizado. No hay ley. La única condición es: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Que tienes que esperar 3 meses? ¿Que tienes que esperar 1 año? ¿Que tienes que...? No hay ley, hermano. Si crees, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y miren la confesión que él hizo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En dónde está la salvación, mis hermanos? En Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y el eunuco recibió la palabra, la creyó, la razón y dijo: yo quiero ser bautizado. Ahora, mis hermanos, entraron al reino de Dios, no a la ley mosaica, sino al reino de Dios, en donde aún los judíos, hermanos, para poder entrar al reino de Dios, también necesitan nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Tienen que bautizarse también, mis hermanos. Vea cómo actúa la fe para la salvación. La gente está dispuesta. No estamos empujando, los bautizamos a la fuerza y nomás los bautizamos y dejan de congregarse. ¿Quiere decir que los remojamos? ¿Quiere decir que no estaban circuncidados en el corazón? ¿Podemos entender ese mensaje? Después de que se hicieron detener el carro, miren cómo dice el versículo 38: y mandó parar el carro. ¿Se fijan que el carro estaba en movimiento? Que las coordenadas de Dios estaban bien acomodadas, en orden, bien trazadas. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Curiosamente, no dice que el Espíritu Santo descendió sobre el eunuco y le bautizó y habló en lenguas como el Pentecostés. No. Nosotros vamos a ver, y estamos aprendiendo en este libro, que en ese momento, en algunas ocasiones, el Espíritu Santo solamente se daba con la imposición de las manos de los apóstoles. Felipe no era apóstol, Felipe era un evangelista. Le predicó el evangelio y fue salvo, y recibió el mensaje, hermanos. Fue salvo, pero le faltaba algo más.
Aquí no dice que fue lleno del Espíritu Santo, bautizado y habló en lenguas, pero sí hay una evidencia de su nuevo nacimiento y dice que regresó como gozoso. Ese gozo es de Dios. No todos hablan lenguas cuando son bautizados, no todos hablan lenguas cuando reciben la salvación, pero sí hay una señal adentro en el corazón y hay un gozo. Es un gozo indescriptible, es el gozo de la salvación. Como dice Isaías capítulo 12, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Así que cuando participas de la salvación, participas del gozo de Dios. Y es un gozo que solamente viene de Dios, no viene de nadie más. Es un gozo, ¿no?, espiritual, no viene de las circunstancias, sino viene de la comunión, de la intimidad, de la presencia, de la cercanía de Dios, de saberme amado, de ser lleno del amor y de la gracia de Dios. Dios me miró, Dios no me rechazó. Sí, Él era rechazado, pero ahora nada impedía que Él entrara en la salvación. Gracias, Señor. ¿Y tú ya entraste en la salvación? ¿Ya tienes circuncidado el corazón? ¿Estás listo para recibirlo? Si es que no lo ha recibido. Hoy es día de salvación, hermanos. Amén. Este mensaje así se llama. Día de salvación. Este fue el día de salvación para el etíope. Él, en un viaje de casi un año, este fue el día de su salvación. Amén. Por varios meses él estaba acercándose a Jerusalén para acercarse a Dios. Él no sabía, tal vez él regresó igual, pero él no sabía lo que todavía faltaba. Le faltaba, hermano, recibir la salvación. Tú puedes creer en Dios, tú puedes ser muy devoto de Dios, pero eso no es suficiente. Necesitas recibir al que salva. Necesitas confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. No te niegues a Dios tu corazón, no se lo niegues. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Yo le voy a dar vida a tu corazón, pero dame tu corazón, un corazón circuncidado, un corazón humillado. Dios lo va a aceptar, hermanos. Ese es el Evangelio. Dios se acerca al hombre. Y al hombre que se acerca a Dios, Dios no lo desprecia, Dios no lo rechaza. Cuando viene un hombre, imagínense, usted viene bien bañadito, bien perfumadito, con su ropa de marca, a lo mejor hasta anda estrenando, y viene y se sienta aquí pegadito con usted, porque quedaba un pedacito chiquito así, y viene y se mete una persona sin bañarse, sucio, con mal olor. ¿Qué harían? ¿Se queda o se mueve? ¿Se queda o se mueve? Adiós Chanel, adiós perfumes, adiós, y se va a ir impregnado de otras cosas. Gloria a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, así venimos. Amén. Apestosos, sucios, hediondos por el pecado. Pero Dios no. Al contrario, lo que hace es, yo quiero que te quedes conmigo. Te voy a bañar, te voy a limpiar, te voy a dar ropa nueva, te voy a dar una vida nueva, pero no lo rechazas. Dios nos acepta. La manera de mostrar esa gracia es haciendo nosotros lo mismo. Esa persona que debe estar aquí con nosotros se acuesta a dormir a las puertas del templo. No sabemos si él es el que ha roto la puerta, pero ahora lo tenemos aquí, lo tuvimos aquí, sentado. ¿Usted cree que no oramos por esa persona? Amén. Que rompe la puerta, que no sabemos si es él, o por lo menos por el que duerme afuera. Y ahora está aquí, se sintió abrazado por Dios. Amén. Se sintió bañado. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? Nos acercamos, lo abrazamos, le leímos la Biblia, lo animamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ya no está aquí, por eso estoy hablando. ¿Qué hicimos nosotros? Él es nuestro
Él es nuestro mundo. Amén. Dios unió en las coordenadas para que hoy con este mensaje, hermanos, nosotros tuviéramos la oportunidad de mirar a los marginados, a los humillados, a los rechazados, a los que no tienen esperanza, un buen lugar en nuestra mesa. Amén. ¿Quieres ser un Felipe? ¿O eres un mundo de corazón? Que hoy necesita recibir la salvación. Tal vez hoy es el día que debes de decir: Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy te recibo. Me entrego, me doy a ti. Quiero bautizarme. Miren este hombre. Quiero bautizarme. No quiero esperar más. Quiero llevarme la salvación completa. Amén. No estamos aquí por casualidad, hermanos. Hay una, como les dije, una tabla de coordenadas espiritual diseñado por Dios para que estuviéramos en este lugar a esta hora, escuchando esta palabra, porque Dios quiere que salgas de aquí diferente. Tú viniste aquí a buscar a Dios, tú viniste aquí por una razón y Dios quiere que salgamos de aquí diferentes, que salgas gozoso de haber venido a la casa de Dios, de tener un encuentro con Dios y con su palabra. Tal vez me extendí mucho en este mensaje, es un mensaje largo realmente, es que tiene mucho que dar esta palabra, tiene mucho que hablarnos y ya no le voy a dar más vueltas. ¿Eres un Felipe? ¿Un ganador de almas? ¿O eres un eunuco? Una persona que necesita recibir la salvación. ¿Cuál de los dos es? Póngase de pie. Por favor, encuéntrate con Dios. Habla con Dios en tu corazón. Asegúrate que hables con Dios desde esa área sensible donde Dios quiere tener un encuentro contigo. Que tu corazón no esté endurecido, que tu corazón sea un corazón sensible, circuncidado, que se humilla delante de Dios. Si somos un Felipe, tenemos que ser personas que le digan al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Cuando Dios nos dice: ve y predica, ve y habla, ve y enseña, ve, es porque Dios está haciendo algo en alguien y quiere usar nuestras vidas, quiere usar nuestra boca. ¿Qué más quisiéramos? Que muchas personas escuchen este mensaje y muchos sean los que digan: yo quiero que este día sea el día de mi salvación. Pero tal vez este mensaje es para solo una persona, solo una persona. Y Dios use los recursos que tenga que usar. Para Dios no es un desperdicio de tiempo o de recursos movilizar a una persona que durante días va a caminar para llevar el mensaje a una sola persona. Cuando esa persona, esa alma se va a salvar y esa alma se va a convertir en el portavoz del mensaje para su generación allá en Etiopía. Porque al igual que la samaritana regresó compartiendo la palabra con los samaritanos, así aquí en Etíope regresó con un mensaje para compartir, con un testimonio para compartir en su tierra, de donde él venía. Tú y yo no podemos seguir siendo los mismos. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere darnos una nueva vida. Recibe la vida que Dios da, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recibe su sacrificio, confiesa: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y estoy dispuesto a que mi vida cambie, estoy dispuesto a entregarle mi vida. Señor, qué hermosa palabra tú nos das a través de estas escrituras.
Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga